Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Siempre es un placer y es un gozo estar aquí predicando la palabra de Dios. No es fácil porque estás predicando el mensaje y el consejo de Dios y tenemos responsabilidad nosotros, porque un día le vamos a dar cuenta a Dios de lo que hacemos y de lo que predicamos. Entonces, en esta mañana quiero que abran sus Biblias, hermanos, en el Marcos capítulo 14, del 27 al 31. Y así dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vamos a orar. Amado Dios, nuestro deseo en esta tarde, Señor, es de que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos. Te damos las gracias por tu santa palabra, Señor, y te pido que tu palabra nos ayude a entender, a comprender lo que tú nos quieres comunicar en esta mañana a través de tu palabra, Señor. Te damos las gracias por el Espíritu Santo que muere en cada uno de nosotros y es el que nos ayuda, el que nos da el entendimiento y el que nos ayuda a entender lo que está bien y lo que está mal. Te agradecemos por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título, hermanos, no sé si lo están mirando en la pantalla, el título es Cuando los hombres de Dios fracasan. Vivimos en un mundo donde hay muchos hombres que fracasan. Por ejemplo, muchos hombres fracasan en los negocios, en la vida matrimonial, en la profesión en la que se han preparado y tantas otras cosas más. Y muchos de ellos le echan la culpa de su fracaso a la mala suerte que les persigue. Y dicen: esta mala suerte me ha perseguido hasta atraparme. Hay otras personas que dicen y creen que nacieron con esa mala suerte cruel que los hace llegar a fracasar. Otros le echan la culpa de su fracaso al ambiente de los demás y se enojan contra todo y todos y lo hacen con amargura porque los ven como enemigos de su fracaso. Ahora, alguien dijo lo siguiente, y cito: si uno fracasa es porque uno mismo puso las causas para fracasar. Y el que triunfa o tiene éxito es porque puso él mismo los medios para triunfar o fracasar. Ahora, habiendo dicho esto, hermanos, las causas de fracaso pueden ser múltiples en nuestras vidas por algunas de las siguientes razones. Y déjenme darle algunos ejemplos para poder ilustrar lo que quiero compartir en este día con ustedes, con este pasaje de Marcos. Por ejemplo, procurar no tener una meta clara y definida en la vida, y la mayoría de la gente no sabe exactamente lo que quiere. Esta puede ser la principal causa de su fracaso, porque no tienen una meta clara y definida en el Señor. En segundo lugar, procurar dejar las cosas para más tarde, para más adelante y decir para nunca. Y decimos las típicas frases comunes que usted y yo sabemos: cuando tenga tiempo, entonces estoy esperando la oportunidad. ¿Y qué pasa, hermanos? El tiempo y la oportunidad nunca llegan. Y entonces dejas las cosas para mañana o más tarde y esto nos lleva al fracaso. Ahora, ¿qué hay de nosotros? En nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual que profesamos usted y yo, ¿cómo nos sentimos en nuestra vida espiritual cuando nos sentimos fuertes? O decimos que somos fuertes usted y yo, y fracasamos. ¿Qué hacemos? ¿O cómo reaccionamos, hermanos, cuando eso pasa en nuestras vidas? Bueno, pues es de eso que en este día les quiero compartir, con lo que pasó con el apóstol Pedro. Y el ejemplo lo tenemos, ya leímos los primeros versículos allá en capítulo 14, del versículo 21 en adelante, pero ahora vamos a leer los versículos 66 al 72, y así dice la palabra de Dios. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él,
le negó, diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Versículo 69. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Y hermanos, lo que podemos mirar en este pasaje, que Marcos nos quiere decir, nos quiere mostrar, que por más firmes o fuertes que tú y yo podamos estar, ¿no?, en Cristo, nunca debemos confiar en nuestras propias fuerzas, sino que esa confianza que sentimos de estar firmes y seguros en donde estamos parados en Cristo, hermanos, solamente dependemos del Señor y de nadie más, y no de nuestras propias fuerzas. Recordemos lo que dijo Pablo a los Corintios allá en su primera epístola, primera de Corintios capítulo 10, versículo 10-12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, en este día, hermanos, estaremos viendo 6 razones o 6 encabezados en las que tú y yo podemos ser hombres de Dios, que podemos fracasar y que no estamos exentos, ¿ok? Y esto nos ayudará a vivir nuestras vidas dependiendo únicamente y solamente de Cristo. Y la primera encabezado que vamos a ver, o la primera razón, hermanos, es considerarse fuerte. La segunda razón que vamos a ver, o encabezado, es velar en oración. Tercer encabezado, no reflexionar sobre nuestra debilidad carnal. Cuarto encabezado, ser sorprendido en la mentira. Quinto encabezado, repetir lo que hacemos. Y vamos a ver la restauración de Pedro, el apóstol. Que no todo fue mal. Al final del día de Pedro, el apóstol, Dios lo restauró. Pero para vida de esto, vamos a ver lo que tuvo que pasar, hermanos. Ahora, déjame decirle, hermano, que cada creyente es una ilustración de la multiforme gracia de Dios. Pedro, su primera epístola, capítulo 4:10, dice que cada uno según el don que haya recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, déjame darle un ejemplo de esto. El apóstol Pablo, hermanos, por ejemplo, antes de ser creyente, ¿quién era él? Era un perseguidor de la iglesia que la asolaba de tal manera que los creyentes se los llevaba presos y los azotaba, ¿no? Los hacía blasfemiar el nombre de Cristo. Pero ¿qué hizo? La pregunta es, ¿qué hizo la gracia de Dios en este hombre que Dios camino a Damasco, iba caminando y Dios lo llama? Y ahora llama a este hombre que era un perseguidor de la iglesia y ahora le da una misión que llevar, una tarea. Y es uno de los apóstoles que escribió 3 epístolas de los 27 del Nuevo Testamento que tenemos, usted y yo. Un hombre que Dios lo usó grandemente. Ahora, ¿qué hizo la gracia con el apóstol Pedro? Pues nada menos que la gracia de tomar a un hombre fluctuante, insensable, ¿no? Y orgulloso, terco, y hacer de la roca, así como dice Pablo, el Señor Jesucristo, ya en Mateo capítulo 16, versículo 18, nos dice que el Señor le dijo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esta es la pregunta entonces. ¿Qué fue lo que hizo la gracia de Dios en la vida de Pedro, hermanos? Pues nada menos que Dios tuvo que trabajar mucho en la vida de este hombre terco, de este hombre orgulloso, de este hombre que quería hacer todo, ¿no? Que quería sobresalir. La pregunta es, ¿en dónde tuvo que trabajar el Señor con Pedro, el apóstol, para convertir el barro en diamante? Porque déjeme decirle algo, que el fracaso de Pedro, hermanos, fue parte, presta atención a esto, que el fracaso de Pedro, hermanos, fue parte de ese proceso que Dios iba a comenzar a ponerlo.
Pues nada menos, hermanos, que Dios comenzó a trabajar con Pedro. ¿En qué? ¿Dónde? En su carácter y su personalidad. Y es ahí donde Dios trabaja con nosotros, ¿sí o no? Dios trabaja en nuestro carácter, en nuestra personalidad, hermanos, para mostrarnos y decirnos que debemos depender únicamente y solamente de Él. Ahora sí me gustaría que viéramos entonces la primera razón o el primer encabezado en esta tarde de la vida del apóstol Pedro. Y el primer encabezado se encuentra en los versículos 27 y 29, donde dice así, mira lo que dice: entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y a las ovejas serán dispersadas. Versículo 28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Entonces el primer encabezado, hermanos, es considerarse fuerte. El apóstol Pedro se consideraba fuerte, se consideraba que estaba bien. Era un hombre así rudo, ¿no? Un hombre que quería sobresalir sobre todas las cosas. Y ahorita lo vamos a ver. Pero ese fue uno de sus fracasos. El creerse suficientemente fuerte a sí mismo. Porque cuando Cristo le advirtió a los discípulos que estaban para fallarle, hermanos, ¿qué hizo Pedro? No lo aceptó. Y eso fue que realmente Pedro se sentía muy fuerte a sí mismo, aun cuando Cristo, mis hermanos queridos, les dijo lo que iba a negar, que lo iba a negar, no lo aceptó. Miren el versículo 30 al 31, que estamos viendo de Marcos. Miren lo que dice el 30. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, está hablando a Pedro, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, o sea, Pedro el apóstol, con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. ¿Y qué hacía, hermanos? Fíjese lo que dice ahí. Estaba impulsando a los demás a hacer lo mismo, a decir lo mismo, porque dice, también todos decían lo mismo. El considerarte fuerte a ti mismo, hermano, puede involucrar, arrastrar a otros más a pensar que también ellos están fuertes y que pueden salir adelante. Es un error. Pedro lo experimentó. Y estamos viendo lo que está pasando. Se consideraba tan fuerte que él dijo, Señor, yo aunque todos se escandalicen de ti, yo no, yo voy a ir contigo hasta el final, Señor. No me importa que a los demás se van a hacer un lado, pero yo no, Señor, yo te sigo. Aquí estamos viendo que no. Vamos a ver. Se estaba considerando fuerte y ese es un peligro, es un obstáculo para crecer en nuestra vida, hermanos. Pero el Señor le estaba mostrando algo, como lo vamos a ver más para adelante. Ahora, con esto en mente, hermanos, ¿cuál fue el fracaso de Pedro en este primer punto que estamos viendo cuando Cristo le estaba diciendo la razón de su negación de decirle, me vas a negar? ¿Sabe cuál fue? Bueno, hermanos, pues es aquí donde quiero que cada uno de nosotros pongamos mucha atención. Porque en veces pensamos que el simple hecho de pensar de que ya lo sabemos todo y pensamos que todo está bien, que estamos todo bien en nuestras vidas, que estamos bien espiritualmente hablando, fuertes, que sabemos todo, que tenemos conocimiento, eso nos hace pensar y nos lleva al error de pensar que estamos más fuertes que el hermano que está a mi lado. Y ese es un error, es un obstáculo. Pensamos que ya no ocupamos más nada. Y es ahí, mis hermanos, donde sabemos que donde debemos más bien confiar en lo que Dios nos dice que tenemos que hacer y no confiar en nuestras propias fuerzas. Entonces, déjeme darle 2 cosas que son un peligro en nuestras vidas cuando nos consideramos usted y yo fuertes. Versículo 29 nos dice, ahí está la respuesta. Porque entonces el Señor Jesucristo le dijo, y Pedro le dice, entonces Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Primer peligro, hermanos, el orgullo. El orgullo, hermano, nos va a llevar al fracaso espiritual, a mí y a usted. Por el orgullo, ¿cuántas iglesias se han dividido? ¿Cuántas familias se han dividido? ¿Cuántas amistades se han dividido por el orgullo?
porque no reconocen su error, porque se creen fuertes a sí mismos. Pedro, estamos viendo que se sentía fuerte. Y el orgullo de este hombre terco, ¿no?, con el cual Dios estaba trabajando en su carácter, en su personalidad. Él no se daba cuenta todavía de su error, pero Dios estaba trabajando en la vida de Pedro. Dios estaba trabajando en la vida de Pedro, hermanos. El segundo peligro que este hombre, en este primer punto, en este primer encabezado, estamos viendo, el peligro era la autosuficiencia, versículo 30 al 31. Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y se llevaba a los otros por delante, porque los otros decían lo mismo. Entonces, mis hermanos, en este primer encabezado, considerarnos fuertes puede ser un grave error que nos va a llevar a serias consecuencias en nuestras vidas. Porque el orgullo y la autosuficiencia nos llevarán al fracaso espiritual de nuestras vidas, a usted y a mí. Porque no dejamos, más bien porque no dependemos de Dios, sino de nuestras propias fuerzas, de quién soy yo, de lo que yo soy, de lo que yo tengo, de lo que yo creo, del conocimiento que yo tengo. Y ese será un grave error, hermanos. Con esto en mente, pasemos al segundo encabezado, hermanos, o a la segunda razón. Otra cosa que nos puede llevar al fracaso espiritual, hermanos, es no velar en oración. Y para ver esto tenemos los versículos 33 al 40. Ahora, cuando Jesús tomó a Pedro, hermanos, y a Jacobo, y a Juan, los llevó al lugar que se llama Getsemaní. Ahí fue donde el Cristo los invitó a orar con él. Y los versículos 34 al 33 al 34 al 40 nos dice esto. Dice: y tomó consigo a Pedro, está hablando Jesús, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Y qué fue lo que pasó, mis hermanos? Pues nada menos que Pedro no pudo quedarse despierto. Versículos 37. Dice: vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora, Pedro? Entonces Jesús ya había puesto sobre aviso de su debilidad, hermanos, y Cristo les desafió, presta atención acá, a orar para que no cayeran en tentación. Versículos, usted lo puede ver aquí, en el versículo 38, la primera parte donde dice velad y orad. ¿Usted notó ahí? Y una vez más, Cristo también, hermanos, les habló otra vez de la debilidad de la carne. Versículo 38b, la segunda parte, donde dice: para que no entréis en tentación, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Una vez más, hermanos, Pedro no quiso escuchar la voz del Señor. Fue terco en poner atención, en prestar atención a lo que Dios le estaba diciendo. Versículo 40 dice: al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Ahora, ¿cuál es el segundo peligro o el segundo punto que estamos viendo? ¿Cuál sería la reflexión, hermanos, para nuestras vidas de lo que estamos viendo? Bueno, es muy práctico. Si no oramos, usted y yo, si no estamos muy propensos, si no estamos orando, usted y yo estamos muy propensos, presta atención, a caer en tentación y seremos fácil, o más bien presa fácil para Satanás, usted y yo, cuando no tomamos tiempo para orar. Vivimos en un mundo, hermano, donde estamos como una olla de presión, ¿sí o no? No hay tiempo nunca para el Señor. Para otras cosas sí hay tiempo, pero para Dios no. Señor, ahorita no, más para adelante. Llega la noche, nos quedamos dormidos. Y nunca hubo tiempo para estar orando con el Señor, teniendo esa comunicación con Él. Entonces, en esta segunda razón, no velar en oración, mis hermanos, nos debilitará para cualquier tentación
y seremos presa fácil para Satanás. La tercera razón por la cual este hombre de Dios fracasó en su inicio en la vida cristiana, así como usted y yo iniciamos y fracasamos muchas de las veces, caemos, trompezamos, pero el Señor está ahí trabajando con usted y está trabajando conmigo también, y nos dice y nos habla una y otra vez con su palabra, pero muchas de las veces nos dice a través de su palabra, nos entra por aquí y nos sale por acá y no ponemos nada por obra, nada por práctica, y esa es la razón por la cual usted y yo no crecemos como es debido. No crecemos. Y cometemos tantos errores y fracasamos. Y después estamos culpando a Dios de nuestros propios errores, de nuestros propios fracasos, y le echamos la culpa a Él y nos queremos llevar a todo mundo por delante. Tercera razón, hermanos, no reflexionar sobre nuestra debilidad carnal. Versículos 47 al 50, miren lo que dice. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, sabemos que es Pedro, cortándole la oreja, y respondió Jesús y le dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día, versículo 49, estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Versículo 50. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron, incluyendo a Pedro. No reflexionar sobre nuestra debilidad carnal, hermano, nos va a llevar al fracaso espiritual. Nos va a llevar al fracaso espiritual. Porque aquí estamos viendo lo que pasó con Pedro cuando lo arrestaron a Cristo. ¿Qué hizo Pedro? Se fue. Incluyendo a Pedro, él huyó. Entonces, hermanos, Pedro debió haber reflexionado sobre esto, y eso era suficiente para arrepentirse, para que él entendiera su debilidad, pero no quiso hacerlo. Él siguió confiando en sus propias fuerzas y no en lo dicho, hermanos, por el Señor Jesús. Y lo que podemos ver acá, hermanos, con este tercer encabezado, es que hay un peligro cuando no reflexionamos, cuando somos débiles, es decir, el peligro que Dios, y nos advierte Dios, hermanos, acerca de nuestra debilidad. Pero la pregunta es, ¿tomamos esas advertencias en serio o simplemente las pasamos por alto, pensando que somos suficientes fuertes para poder salir victoriosos de cualquier circunstancia o situación que tú y yo nos encontremos? El apóstol Pablo, en su primera epístola, allá en 1 Corintios, capítulo 10, 13, dijo lo siguiente: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. Él nos da la salida, hermanos, pero si nos ponemos fuertes a sí mismos, decimos: Señor, yo no ocupo, yo puedo salir de esta tentación, fácil para mí. Cuando nos sentimos fuertes, hermanos, cuando más propensos estamos a caer, más débiles. Por eso la Escritura dice que el que piense que esté firme, mire que no caiga. Todos estamos en la misma página, hermanos. Todos ocupamos orar unos por otros. Orar unos por otros, hermanos, porque vivimos en un mundo donde Satanás no descansa las 24 horas, los 365 días del año. No descansa. Anda como un león rugiente buscando a quien devorar. A él no le importa que sea chico, grande, mediano, como seas. A él no le importa cuánta teología tú sepas. A él no le importa cuánto conocimiento tú tengas. A él no le importa exactamente nada de eso. A él lo que le va a importar es que te va a ver el área débil y por ahí va a entrar. Y si tú te sientes fuerte, dices: a mí no me va a agarrar, yo sé cómo defenderme, estás en un peligro. Solamente dependemos de Dios, hermanos. Solamente y únicamente dependemos de Él, de nadie más. Entonces, en esta tercera razón, mis hermanos queridos, debemos reflexionar nuestra debilidad, dejando todas las cargas al Señor, sabiendo que solamente Él conoce nuestra debilidad. Y cuando reconocemos y reflexionamos que nosotros somos débiles, cuando reconocemos esto, mis hermanos, Él nos fortalecerá.
en cualquiera de nuestras necesidades que tú y yo tengamos. Cuando reconoces que eres frágil, que eres débil, y aclamas al Señor, el Señor te va a dar la salida. El Señor te va a dar la salida, hermano. Cuarta razón, o cuarto encabezado, que Pedro fracasó, fue sorprendido en la mentira. Ese es otro de los fracasos. Fue sorprendido en la mentira. Versículos 54, 66 y 67 dice así: y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, versículo 67, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándolo, dijo: ¿también estabas con Jesús de Nazareno? Ahora, en este punto, hermano, que estamos viendo, en este cuarto punto, vemos que Pedro hizo bien en seguir a Cristo, ¿no? Aunque de lejos, dice el versículo 54. Y no nomás eso, sino hasta se metió al patio, hermanos, según el versículo 66. Pero estaba solo y desprevenido cuando esta muchacha le habló en el versículo 17, que él era uno de ellos. Estaba solo. Pregunta: ¿cuál fue la reacción de Pedro cuando fue sorprendido por la mujer que le dijo: tú también eres uno de ellos? ¿Sabe cuál fue la reacción de Pedro, hermanos? Pues fue la reacción como tú y yo reaccionamos. ¿Sabes dónde? En la carne. Él reaccionó, hermanos, en la carne. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues nada menos que le negó, ¿no? Conocerlo. Le negó conocerlo. Y podemos hacer otra pregunta: ¿por qué le negó? Simplemente porque tenía miedo. Tenía miedo, hermanos. Ahora, en parte se entiende, pues sabemos que era una situación difícil y peligrosa, es decir, hermanos, desfavorable a su persona de él. Ahora, con esto en mente, ¿cuál es el peligro en este cuarto punto del fracaso de Pedro, hermanos? Bueno, el peligro que podemos ver en este cuarto encabezado es que siempre debemos estar en alerta, hermanos, contra los ataques del enemigo. Siempre debemos tú y yo estar alertas, porque desprevenidos somos débiles tú y yo. Somos débiles, somos frágiles. Somos frágiles, y entonces en esta cuarta razón, cuando mentimos, nos exponemos a fracasar. Eso es lógico, mentimos tarde que temprano, vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque todo se sabe. Ante los ojos del Señor nada está oculto, todo está desnudo, dice la palabra de Dios. Todo lo que tú haces, lo que yo hago en lo secreto, todo está desnudo a los ojos de Dios. Todo. Todo está desnudo, hermanos. Y un día tenemos que estar en su presencia, así como dice en Hebreos, que tú y yo le vamos a dar cuenta de todo lo que hacemos. De todo, hermanos. Pasemos a la quinta razón y el penúltimo punto de esta tarde. Repetir lo que hacemos, hermanos. Versículos 68 al 71. Miren lo que dice. Mas él negó, diciendo: no le conozco, si sé lo que dices. Y salió de la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decirle a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Ahora, hermanos, Marcos indica que Pedro, luego de negar una vez más a Cristo, Pedro escuchó el gallo cantar. Él lo escuchó, versículo 66. Pero Pedro no aprendió nuevamente y quedó en el lugar de peligro y terminó, ¿qué? Negando al Señor Jesús 2 veces más. Versículos 69 y 71. Esto fue trágico para Pedro, hermanos. Y esta es la pregunta que viene. ¿Cuál es el peligro acá, en esta quinta razón, hermanos? Bueno, si no aprendemos de nuestros errores, los volveremos a cometer una y otra vez, usted y yo. Si no aprendemos de nuestros errores, vamos a volver a reincidir nuevamente.
usted y yo. Ahora, déjenme decirles algo en cuanto al fracaso espiritual de Pedro, que así como Pedro falló y fracasó en la vida cristiana, hermanos, el Señor, presta atención acá, hermanos, por favor, muy importante, el Señor estaba trabajando con su persona, su carácter, su debilidad, su comportamiento, con su orgullo, con su autosuficiencia de pensar que Él era más fuerte que los demás discípulos y que no era débil en su persona. Pero el Señor estaba trabajando en todas esas áreas de su vida. Así de esa manera, hermanos, es posible que Dios esté trabajando en tu vida y en mi vida el día de hoy. Y quizás ni tú ni yo nos damos cuenta que el Señor está trabajando con nosotros. Pero déjame decirte algo que nos debe llenar de ánimo y de aliento, que a pesar del fracaso espiritual, presta atención acá porque esto es precioso, esto es lindo, esto es la gracia, hermanos. Esto es la gracia del Señor, esto es que tenemos un Dios misericordioso, un Dios que nos da muchas chances a ti y a mí, hermanos, ¿no? Un Dios que está mirando nuestra debilidad y está trabajando con nosotros. Pedro, hermanos, a negar a su Señor varias veces, y a pesar de haberlo maldecido y jurado diciendo que no lo conocía, escuche, a pesar de todo esto, mi hermano, mire lo que dice la palabra de Dios, el 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Mírese entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. El Evangelio de Mateo 28:75 y Lucas 22:62. En estos 2 evangelios podemos mirar también que dice de Pedro: y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Qué significa esto, hermanos? Que lloró amargamente. ¿Qué significa en estos evangelios? ¿Sabe qué significa? Que él reconoció, hermanos, reconoció su falla y error y se arrepintió genuinamente con un corazón puro y sincero por lo que había hecho con su Salvador. Y lo bueno de esto es que el Señor, después de esto, lo restauró, mis hermanos, para la gran comisión para la cual él ya lo tenía destinado, de ir y predicar la palabra de Dios a todas las naciones. Pero para vida de esto, el Señor estaba trabajando en la vida, en el carácter, en la personalidad de este hombre, que era un hombre terco, era un hombre rudo, como tú y como yo, que tenemos esas características, esas cualidades, hermanos. Quizás tú no tengas esas características que tenía Pedro, pero tienes otras características, otras debilidades, otras cosas que te hacen, que te opacan avanzar en tu vida espiritual y no estás permitiendo que Dios trabaje en tu vida. Pero cuando le presentamos todo al Señor, Señor, aquí estoy, este soy yo, trabaja en mi vida, por favor, quiero servirte, quiero hacer tu voluntad, cueste lo que me cueste. Cuando ponemos esas palabras y se las decimos directamente al Señor, con un corazón agradecido, con un corazón contrito y humillado, así como dice el salmista, el Señor mira y escucha, y mira la intención, pero Él ya lo sabe de antemano, porque a Él nada se le escapa de su mano. Él conoce cuántos pelos teníamos antes de que se nos cayeran, hermanos. Él sabe todo, hermanos. Él sabe todo, cada una de las cosas que tú y yo hacemos. Él lo sabe, hermanos. Pero cuando venimos con un corazón así, dispuesto, y le decimos, nos humillamos, hermanos, dejamos la arrogancia, dejamos el orgullo, ¿no? Y nos humillamos a Él, venimos en humildad. Entonces, hermanos, le estamos permitiendo al Señor que trabaje en nuestras vidas. Entonces ese que salió y lloró amargamente, hermanos, es un indicador, es un indicativo de que fue un arrepentimiento genuino, porque a partir de esos momentos el Señor lo va a restaurar, hermanos, ¿no? Lo va a restaurar en Juan capítulo 21, 25, del 15 al 19, Juan 15 del 21, del 15 al 19, vemos cómo Dios lo está restaurando y le va a hacer 3 preguntas, le va a decir 3 preguntas a Pedro de las 3 veces que él le negó. Miren lo que dice la palabra de Dios. En Juan 21, 15 al 19. Juan 21, 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Él volvió, recordemos, estos hombres volvieron a sus oficios que tenían antes, y era un pescador. Entonces, que el Señor Jesucristo le está diciendo: ¿me amas más que a estos? ¿A los peces? Más que a estos, le respondió
Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y mire la reacción de Pedro. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y luego le va a decir de qué manera iba a morir. Le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Qué proceso, ¿no? Hay un proceso en nuestras vidas, mis hermanos. Tú y yo estamos en proceso en nuestras vidas y el Señor está trabajando contigo y está trabajando conmigo para llevar a cabo su propósito final. Estamos viendo la vida de Pedro. Él tenía una tarea que cumplir, pero para que cumpliera su tarea como Dios le estaba mandando, tenía Dios que trabajar en la vida de Pedro, en su carácter, en su arrogancia, en su orgullo, en su debilidad. Y le tenía que mostrar muchas veces, le tenía que mostrar que no somos autosuficientes nosotros, que dependemos de Dios solamente, usted y yo. Estamos viendo a este hombre que Dios lo está restaurando. Y ahí con esto en mente paso al último encabezado, hermanos, la restauración de Pedro, primera de Pedro 5, 1 al 4. Ahora, cuando Jesús le dice a Pedro, apacienta mis corderos, que ya leímos, esta palabra apacentar, hermanos, presta atención, en el griego evoca la noción de estar dedicado a servir a Jesús como un ayudante de pastor que cuida el rebaño de su Señor. Por eso en primera de Pedro capítulo 5, 1 al 4 se nos dice, y leo, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío, sino también siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, gloria a Dios por esto, hermanos, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Wow. Esta palabra apacentar, hermanos, entonces, incluye el concepto de número 1, alimentar y nutrir sin interrupción a las ovejas. Y esto nos alerta, hermanos, a usted y a mí, y nos recuerda del deber primordial, hermanos, que el mensajero de Jesucristo es de enseñar la palabra de Dios como debe de ser, así como le dijo Pablo a Timoteo en sus últimos días, cuando escribió su primera epístola, allá en Timoteo, segunda epístola, en capítulo 4 del 1 al 8, cuando él le dice a su amado hijo, amado Timoteo, le dice lo siguiente, allá en Timoteo capítulo 4 del 1 al 8, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y estas son las indicaciones, fíjese bien, preste atención, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y le da las razones, por qué quiere que se prepare y haga esto. Mismo Pablo nos lo dice, y ahí está en el versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, está diciendo, pero tú, hijo amado, ¿no? Sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En pocas palabras, Pablo está diciendo, mira, Timoteo, yo estoy para partir ya, pero después de mi partida vendrán lobos rapaces que van a engañar a los hermanos. Pero tú no permitas eso. Tú conoces la verdad desde muy temprana edad, ¿no? Reprende, exhorta con toda autoridad.
con la palabra de Dios, ¿no? Y corrige a aquellos que están en error. Sigue tu tarea. Hermanos, ¿qué tarea usted y yo tenemos? Esta es una tarea que se le dijo a Timoteo, pero usted también es un Timoteo. Nosotros tenemos que cumplir esa tarea también. Para nosotros también. Entonces, recapitulando, hermanos, ¿por qué el hombre de Dios fracasa? Ya miramos. Número 1, porque se considera fuerte. Número 2, porque no pasa tiempo velando en oración. 3, no reflexiona sobre su debilidad carnal. 4, porque no se da cuenta cuando es sorprendido en el acto. 5, porque repite una y otra vez lo que hacemos. Y ya miramos la restauración. Este hombre de Dios tuvo que pasar este proceso, hermanos, para salir refinado, para salir mejor y decir, ahora sí, entiendo y comprendo. Y por eso cuando usted mira las epístolas que él escribió, la carta de primera y segunda de Pedro, hermanos, usted mira a un Pedro ahora dócil, diciendo, hermanos, ámense unos a otros con un amor puro, con un vínculo santo, hermanos. Cuando antes Pedro era uno que no. Hermanos, ¿sabes qué hizo el Señor? El Señor trabajó en su vida, en su carácter, en su persona. Así, de igual manera, hermanos, Dios trabaja en nuestras vidas. Y cuando le permitimos y reconocemos y entendemos que no somos fuertes nosotros, que ocupamos de Dios y que le dejamos todo al Señor, Señor, aquí está nuestra carga, ayúdanos. Cuando reconocemos y entendemos esto, hermanos, créamelo, Dios va a hablar en su vida. Y lo va a usar para su gloria y su honra. Así como usó a este hombre, que él lo hacía de todo corazón, pero todavía le faltaba madurar, le faltaba entender quién era su Señor. Así nosotros, hermanos, estamos aquí en este día y conocemos a nuestro Dios y Salvador, pero en veces rehusamos nuestro orgullo, mis hermanos, es un obstáculo, no nos deja avanzar a usted y a mí. Nos detiene de seguir conociendo más a nuestro Creador y Salvador, el Señor Jesucristo. Nos detiene de anhelar más, estar conociéndole más. Y hacemos otras cosas, hermanos. Pero hermanos, tengamos ánimo y esperanza. Que Cristo no fracasó en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por eso. Tengamos, hermanos, ánimo y esperanza que Cristo no fracasó en la cruz del Calvario, sino en la cruz nos dio la victoria para que tú y yo no fuéramos un fracaso. Cuando reconocemos que Él tiene la autoridad de nuestras vidas. Él nos ha dado la victoria, hermanos. Recordemos que cuando nos sintamos que somos fracasados, o cuando te sientas indigno, que no eres digno del Señor, recuerda lo que el Señor hizo ya. Porque muchas veces nos sentimos así, hermanos, ¿sí o no? Yo me he sentido así. Señor, yo no soy digno de ti. Pero eso es lo que llega a nuestra mente, esa es la batalla de todos los días. Tú y yo somos bombardeados de una manera y otra, ¿no? En todos los aspectos. En todos los aspectos, hermanos. El problema acá, hermanos, que muchas veces nosotros somos los que nos enredamos. Somos nosotros el problema. No son los demás, somos nosotros. Porque nos enredamos con nuestra manera de pensar. Pedro el apóstol se enredaba en sí mismo, no reconocía, le costaba, ¿no? Le estaba costando sujetarse al Señor. Pero el Señor estaba obrando en la vida de Pedro. Y le tuvo que mostrar, Pedro, me vas a negar varias veces. Pero no te apures, yo estoy rogando al Padre para que tú seas un pilar fuerte para tus hermanos. Hermano, quizás el Señor está trabajando en tu vida, yo no sé. En esta mañana, en este día, no lo sé. Quizás estás atravesando situaciones difíciles, no lo sé. Quizás tu conocimiento o tu búsqueda de buscar al Señor es genuina, pero batallas con tu orgullo, batallas con tu arrogancia, batallas con tu actitud, batallas con tu carácter, y eso te hace debilitar, te hace verte mal a ti mismo. Mi consejo para ti en esta mañana, en este día es, somete todo al Señor. Dile así como Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Cuando decimos esas palabras, hermanos, de corazón, el Señor conoce. Pero cuando son palabras fingidas,
hipócritas, el Señor va a decir, no, tengo que todavía trabajar más contigo, porque no has aprendido todavía. Vamos a orar, hermanos, y vamos a tener la cena del Señor. Amado Dios, en esta preciosa tarde que nos has regalado, Señor, queremos aprender de este hombre que fracasó, pero tú usaste ese fracaso para mostrarnos y decirnos que por más fuertes que nosotros nos sintamos, por más conocimiento que nosotros tengamos de ti, Señor, no es suficiente. Dependemos únicamente y solamente de ti, Señor. Te agradecemos, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, y en esta tarde vamos a recordar lo que tú hiciste hace casi ya 2000 años atrás. Y queremos hacerlo hasta que tú nos llames a cuentas o hasta que tú vengas por tu iglesia. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le voy a pedir a los hermanos que